Hola, qué alegría saludarte para juntos estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos en el segundo capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Este capítulo es interesante porque aquí Pablo defiende su ministerio y de este ministerio sacaremos lecciones para nuestra vida práctica y nuestra vida cotidiana. Quédate hasta el final para que puedas disfrutar de la bendición del Señor y la apelación y la aplicación que hay en la Escritura para tu vida. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Pablo y Silvano, abreviado como Silas. Silas es el mismo Silvano, sino que se utiliza su nombre con abreviatura o como apodo, ¿no? Para llamarle Silas. Ellos posiblemente habían pasado por una gran persecución antes de llegar a Tesalonicenses. En Filipos habían sido azotados y a pesar de las dificultades que ellos habían vivido, seguían con denuedo, con convicción, con poder, con certeza, predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Es que hay mucha gente que se cuestiona y dice así: ¿por qué si soy creyente? ¿Por qué si confío en Dios? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si me consagro a Dios? Muchas veces paso por dificultades, paso por prueba, paso por tentación. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Bueno, la palabra del Señor nos muestra que Pablo era un siervo fiel del Señor y a pesar de su fidelidad para con Dios, pasaba por persecuciones, pasaba por problemas y pasaba por circunstancias que se prestaban para desanimarse, pero todo lo contrario, lo que marcaba en él la obra preciosa del Espíritu Santo es que a pesar de todas las dificultades y los problemas que tenía, él seguía avanzando en la predicación del Evangelio. Yo puedo preguntar para usted: cuando pasas por problemas, cuando pasas por momentos difíciles, cuando pasas por momentos de persecución, ¿te desanimas o sigues avanzando por fe en la gracia de Cristo Jesús? La persecución puede ser financiera, puede ser espiritual, puede ser de salud, pero la persecución en algún momento llega a la vida del cristiano. El cristiano es llamado en esta circunstancia a seguir predicando por fe a pesar de las adversidades. Porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos probados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El compromiso de Pablo era con la palabra. Hoy en día hay mucha falsa teología. La teología centrada en el hombre, no centrada en Dios. Los predicadores, los que yo llamo o califico como cristianos apóstatas, utilizan la palabra solamente para hablar aquello que le agrada a las personas, pero cuando se chocan con temas que no son muy agradables a las personas, entonces ellos sueltan el compromiso con Dios y con su palabra y obvian o esquivan esta palabra solo para colocar en los oídos aquello que puede parecer agradable, para traer un cierto favoritismo con las personas y para que estas personas entonces puedan sentir afinidad con ellos y de esa manera ellos enriquecerse, poder pedir ofrendas, dinero y utilizar el Evangelio de Jesús como un camino para hacer dinero. Qué cosa tan horrenda y tan diabólica. Gente linda, Pablo, gracias al Señor, nos muestra que como creyentes nuestro compromiso tiene que ser con la Escritura, con Dios y con su palabra. Yo no estoy diciendo en este momento que el ser humano tiene que utilizar la palabra para herir, para ofender, porque eso tampoco es el plan de Dios. Las palabras del cristiano tienen que ser sazonadas con sal y la palabra dicha a su tiempo, como conviene, es como manzanas de oro en bandeja de plata. El cristiano tiene que ser prudente al momento de comunicar la palabra del Señor. Pero no por eso puede dejar de comunicar la palabra del Señor. Me llama y me cautiva poderosamente la atención de que Pablo utiliza: nosotros, dice él en otras palabras, no procedimos con engaños, sino que fuimos directos, fuimos puros, fuimos asertivos al momento de comunicar la palabra de Cristo. Una lección más: comunica la palabra de Cristo siempre con responsabilidad para con Cristo, para con Dios, sabiendo
que los seres humanos en algún momento pueden aplaudirte y en algún momento pueden condenarte. Jesús en un momento fue aplaudido por el pueblo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y en un momento ese mismo pueblo lo estaba condenando y le estaba pidiendo que por favor soltasen a Barrabás y lo crucificasen. Lo mismo pasó con Elías, lo mismo pasó con Juan el Bautista, lo mismo pasó con todos los siervos del Señor. Los siervos del Señor estamos comprometidos con la palabra, no con la fama, no con la plata, con la palabra del Señor. En otra parte, Pablo dice lo siguiente: sino que según fuimos probados por Dios para que nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo de eso, dice él. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni la de nosotros, ni de otros, aunque pudimos ser cargas como apóstoles de Cristo. Pablo, como apóstol de Jesús, estaba en todo el derecho tal vez de pedirle a la iglesia que lo apoyase. Pero Pablo nunca echó mano de este recurso. No estoy diciendo que la iglesia no lo apoyó. La iglesia sí apoyó a Pablo en su ministerio, pero por amor a Dios y por amor también a Pablo, porque era un hombre trascendental en la obra del Señor. Pero Pablo nunca utilizó el ministerio que él desempeñaba como argumento para decir: oh hermanos, ¿saben qué? Yo aquí soy el líder. Tienen que darme, tienen que apoyarme. Cosa que hoy día posiblemente estoy hablando para alguien que ya no cree en el Evangelio, porque has notado que el Evangelio lo han comercializado y lo han convertido en un comercio. Bueno, Jesús no opina de esa manera, Jesús no piensa de esa manera. El diezmo y las ofrendas tienen su parte y la Biblia y forman parte de la Biblia las autoriza y tienen una función y deben de ser administradas de manera correcta. Pero muy aparte de ello, habían hombres que utilizaban la palabra del Señor para lucrarse. Pablo no cayó en ello, porque Pablo representaba a un fiel siervo de Cristo Jesús. Por otra parte, versículo 8. Tan grande es nuestro amor y afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregarnos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El amor que expresaba Pablo era un amor de un pastor genuino. Es parecido al amor que Cristo expresó por su iglesia, al punto que él no solamente hubiese querido entregar el Evangelio, el mensaje, el sermón, la letra, la palabra, sino que él estaba dispuesto inclusive a entregarse a sí mismo por amor a la iglesia que estaba en Tesalónica, que había aceptado con amor la palabra de Cristo Jesús. Nosotros, los siervos de Jesús, la iglesia del Señor, debemos de estar dispuestos a gastarnos y a ser gastado en la causa de Cristo Jesús. El Evangelio que usted vive y el Evangelio que usted predica no solamente debe de quedarse en teorías y en bonitas palabras, sino que debemos de ponerlo por acción. El Evangelio muchas veces demanda sacrificio. La misión demanda sacrificio. Y nuestra vida debe ser un sacrificio grato al Señor. Por otra parte, la Escritura dice en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces esa palabra que los tesalonicenses habían recibido, no la recibieron como palabra de Pablo, como palabra de Silas, sino como palabra poderosa de Cristo Jesús, porque era la palabra del Señor. Y cuando la palabra es del Señor, hay que recibirla con gozo, hay que recibirla con alegría, hay que recibirla con determinación y hay que ejecutarla en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con este pensamiento. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pablo está hablando de las iglesias en Judea, la iglesia de los judíos que habían aceptado a Jesús. Como consecuencia de ello, estas iglesias habían ganado una gran persecución por parte de los líderes
judaizantes, los escribas y los fariseos, los cuales ministraban en el templo central de Jerusalén y habían perseguido estas iglesias que ahora se habían vuelto cristianas. Pero a pesar de esta persecución, a pesar de los obstáculos, ellas siguieron avanzando y confiando en el poder de Cristo Jesús. La Escritura dice: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron, que padecieron los judíos. La iglesia de Tesalónica, en Tesalonicenses, estaba enfrentando persecuciones por parte de celotes judíos que iban para intentar impedir el evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo utiliza las iglesias judías que habían creído en Jesús, que no eran todas, eran un remanente, como ejemplo de que así como ellas prevalecieron y perseveraron en el Señor, los tesalonicenses también podían perseverar y ser fortalecidos en el Señor. Y yo utilizo ahora, hoy día, el ejemplo de los tesalonicenses para decirte a ti: a pesar de la persecución, a pesar de la prueba, a pesar de los momentos angustiosos, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos irritantes, a pesar de los momentos que muchas veces te quitan la paz, usted puede ser un fiel cristiano de Cristo Jesús. Tal vez en este día, tal vez en este mes, tal vez en este nuevo año, estás pasando por dificultad, estás pasando por persecución psicológica, social, espiritual. Y el Señor te llama una vez más y te dice: tranquilo, soporta las aflicciones, soporta la tentación, no desistas, no te rindas, no te entregues. Hay una situación difícil en tu hogar, con tus hijos, con tu hija, con tu familia, con tus nietos. Hay una situación difícil en las relaciones interpersonales, con tu trabajo. El trabajo donde estás, hay mucha gente que te odia simplemente por hacer las cosas bien hechas, por hacer lo correcto, por ser talentoso, por tener resultados. Usted sabe que en este mundo hay tanta gente llena de envidia, que el diablo utiliza para perseguirte, para querer destruirte, para querer apartarte del Señor, para que te desanimes, para herirte, para que llores, para que sufras, para que padezcas necesidad. Y una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, Jesús te manda, te ordena, te llama a ser perseverante, a no rendirte, a no desmayar. Finalmente Pablo concluye diciendo y pidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira del Señor en extremo. Esta gente que estaban persiguiendo, desde que Pablo aceptó a Jesús, dejó de ser perseguidor para ser perseguido. Y los judíos se tornaron ahora en hombres que perseguían a su connacional, a su compatriota. Y Pablo tuvo que salir, y en cada viaje misionero que él hacía, aun cuando Satanás quiso impedir su viaje misionero, cumplía la misión. Porque los verdaderos creyentes no somos perseguidores, somos perseguidos. Así que tranquilo, si estás pasando por crisis, por problemas, por dificultades, recuerda, los siervos del Señor somos llamados a enfrentar las aflicciones, a enfrentar las persecuciones. El árbol que da fruto es ese árbol que lleva palo. Es la planta que tiene frutos, la que lleva piedra. Ese cristiano que da fruto es el que es perseguido. El que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Y la persecución muchas veces no es externa, es interna. La gente que estaba persiguiendo e impidiendo la predicación del Evangelio no eran gentiles, eran judíos, que no se conformaron con impedir la predicación del Evangelio en su propia nación, sino que no querían que este Evangelio llegase a nadie. Que Jesucristo nos ayude para enfrentar la persecución. Pero es un honor, es una gloria, es una corona de justicia ser perseguidos y no ser perseguidores. Que Jesucristo te ayude para que no seas un perseguidor del cristianismo y de la iglesia. Posiblemente seas perseguido, pero nunca perseguidor. Gracias, Padre, por tu santa palabra. En el mundo padeceremos persecución, persecuciones espirituales, persecuciones familiares, persecuciones financieras, no lo sé. Ayuda a la persona que en este momento está escuchando este mensaje.
en el tiempo que lo esté escuchando, en el horario que lo esté escuchando, desde el lugar donde lo esté escuchando, trae su bendición para él o para ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir la palabra del Señor. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Un abrazo.